Salmos capítulo 37, versículo 25. Vamos a leer juntos este versículo que es muy importante para nuestra edificación. Dice la Biblia de la siguiente manera. Lea conmigo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Puede tomar asiento. Yo voy a hablarles en este momento la palabra bajo el tema ¿cómo levantar una descendencia que no mendigue pan? Es importante que nosotros, los padres de familia, dejemos una herencia a los hijos y dejemos un legado a nuestra familia, dejemos un legado a nuestros hijos, porque los hijos son los que van a proseguir con nuestro ejemplo, son los que van a proseguir con nuestra enseñanza, son los que van a proseguir con nuestra formación. Y es importantísimo que uno como padre pueda mantenerse dentro de los parámetros bíblicos, dentro de los estandartes de la palabra de Dios. Ya sea que los hijos tomen la determinación de continuar con el legado, o sea que los hijos no lo hagan, de todas formas tendrán una responsabilidad moral, tendrán una responsabilidad espiritual y tendrán, amado hermano, que decir más adelante. Los consejos que mi papá me dio, los consejos que mi mamá me dio, eran los que yo necesitaba, y si estoy sufriendo fue por no poner en práctica los consejos de ellos. Pero si estoy en bendición es porque le debo a Dios y a los consejos de mis padres. Ahora, este Salmo, capítulo 37, del cual hemos leído en esta tarde para predicar la palabra, es un salmo, amado hermano, que fue escrito para los humanos, no fue escrito para Dios. Hay salmos que han sido escritos para alabar la grandeza de Dios, alabar el nombre de Dios, alabar la misericordia de Dios. Hay otros salmos que son netamente para los terrenales, para los humanos. Y en este caso, este salmo es totalmente para el pueblo de Israel, para los seres humanos. ¿Y qué encierra este salmo? Este salmo, capítulo 37, compara el estilo de vida de los malos y de los justos. En este salmo hay un contraste, hay un paralelo entre el estilo de vida del que no le sirve a Dios, pero el estilo de vida del que le sirve a Dios. Por eso usted encontrará versículos como este, que el malo se extenderá. Dice, no te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen maldad. Es un paralelo entre la vida del que le sirve a Dios y la vida del que no le sirve a Dios. Y nosotros como cristianos a veces somos tentados, a veces somos empujados, impulsados a tener envidia del que hace el mal. Y a veces llegamos a una simple conclusión: a ese que le va tan bien, ¿por qué le va tan bien siendo tan malo? Y llegamos a conclusiones enfermizas. Pero lo que miramos es nada más un presente, no miramos el futuro. Por eso dice la Biblia que en este salmo dice que el malo se extendía como laurel verde. Se extendía muy viciosamente y muy rápidamente, pero que así como el laurel se extendía rápidamente, así llegó y se extendió y desapareció. Entonces este salmo fue escrito precisamente, aleluya, para que nosotros no tengamos envidia del que hace el mal, aunque aparentemente le vaya bien. Porque también este salmo nos habla, amado hermano, sobre que al justo, a los fieles judíos o a los fieles cristianos, el futuro está asegurado porque está en las manos de Dios. No se puede decir lo mismo del que no le sirve a Dios. Su futuro no está asegurado, porque el futuro del hombre y de la mujer que es justo está guardado, está protegido en las manos de Dios. Entonces,
quería esto a manera de introducción. Ahora, ¿cómo levantamos nosotros una descendencia que no mendigue pan en un futuro? Estas palabras las escribe el salmista David. Y yo mirando las Biblias paralelas que hay de este versículo, algunas versiones dicen de esta manera: yo fui joven y me volví viejo, y nunca he visto a un justo mendigar pan, ni su descendencia. Hay versiones que le amplían a uno el panorama. La versión nuestra dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado que mendigue pan. Hay una promesa grandísima de Dios para la vida del justo, para la vida del que le sirve a Dios, no así para el que no le sirve. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo nosotros vamos a asegurar que nuestra descendencia, los que han salido de nuestros lomos, nuestros hijos, los futuros de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, no sea una descendencia mendiga? No sea una descendencia, amado hermano, que tenga que mendigar un pan, porque sí que da tristeza hoy ver la cantidad de mendigos en las calles. Sí que da tristeza ver la cantidad de gente que pide una moneda, a veces por necesidad, a veces por costumbre. Sea lo uno o sea por lo otro, de todas formas da vergüenza. Y yo siento pena ajena, siento dolor ajeno al ver que muchos lo hacen por necesidad, otros porque no quieren trabajar y otros porque sencillamente son una costumbre. Sea cual sea el motivo, de todas formas hay una promesa de Dios para la descendencia de los justos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero hay algunas condiciones que la Biblia nos enseña. Y yo quiero tomar el ejemplo del rey Saúl y el del rey David, porque este salmo lo escribió el rey David. Pero recuerda que antes de David ser rey, estaba Saúl como rey. Recuerda que antes de David ocupar el puesto de Saúl, Saúl era el que gobernaba Israel. Ahora, ¿quién era Saúl? Saúl fue un hombre que en su juventud tenía unas características muy sobresalientes. Saúl era un hombre muy laborioso. Saúl era un hombre muy trabajador. Saúl era un hombre muy responsable. Saúl era un hombre muy humilde. Saúl era un hombre muy sencillo. Cuando Dios lo mandó a ungir por rey con el profeta, Saúl era un hombre bastante tímido. Saúl era un hombre bastante sencillo, de tal manera que sentía vergüenza dar la cara al pueblo. ¿Sabe una cosa? Dios trabaja con gente sencilla. Alguien podrá decir: pero más adelante Saúl se dañó. Sí, pero la culpa no fue de Dios. La culpa fue del rey Saúl. Ahora, Saúl tuvo un inicio de su reinado, un inicio como debe ser nuestra vida, una vida sencilla, una vida humilde. Y sus primeros 2 años de rey sobre Israel fueron los mejores de su reinado, porque fue un hombre que se caracterizó por depender de Dios. Mientras usted dependa de Dios, muestra su humildad. Mientras usted dependa de Dios, muestra su sencillez. Mientras nosotros dependamos de Dios, mostramos nuestra dependencia. El día que dejemos de depender de Dios, hermano, estamos en problemas. El día que dejemos de depender de Dios, estamos declarando la independencia. Y dijo el Señor: sin mí nada podéis hacer. La historia lo comprueba, la historia humana de más de 6,000 años lo comprueba, que hubieron naciones, hubieron personas, hubieron personajes, hubieron políticos, hubieron reyes que les iba bien mientras dependían de Dios. Pero el día que se independizaron de Dios, empezaron el descenso, empezaron el declive y cayeron y fueron postrados y desaparecieron. Iglesia, que Dios tenga misericordia de nosotros. Por más que usted crezca, por más que sea de renombre, por más que sea poderoso en dinero, poderoso en fama, poderoso en conocimiento, poderoso en cualquier área que el enemigo o Dios lo quiera engrandecer, cualquiera fuente que lo quiera engrandecer, por más que sea poderoso, nunca deje de depender de Dios. Mientras Saúl dependía de Dios, era un gran rey. Pero ese reinado no duró sino escasos 24 meses. Después de que este hombre se creyó que era todo lo suficiente, se creyó que podía hacer las cosas a su manera, desobedeció una orden crucial que vino de parte de Dios. Cuando Dios le dijo al profeta:
que mandara y le dijera al rey Saúl que fuera a acabarlos a los amalecitas. Porque hay cosas en la vida cristiana que son parte de nuestra prueba. Una mujer puede ser parte de la prueba en su vida, varón. O un hombre puede ser parte de la prueba en su vida, mujer. Un trabajo puede ser parte de la prueba. Un negocio puede ser parte de la prueba. Una decisión que estemos a punto de tomar puede ser parte de la prueba. Una bendición que nos pueda llegar al hogar también puede ser parte de la prueba. ¿Cuánta gente mientras tienen necesidades, mientras andan en un estado de economía un poco corta, son muy fieles, son muy perseverantes, pero llega la bendición, los inunda la bendición, cambiaron? Entonces esa bendición los probó, que no era lo que decían ser y no era lo que mostraban ser. Saúl, cuando recibió esa orden de parte del profeta, él se fue muy atento, muy rápido a cumplir la orden. Pero ya en el campo de batalla, en el lugar donde él tenía que ejercer la orden de Dios, porque una cosa es oír la orden y otra cosa es llegar al lugar para ejecutar la orden. Cuando Saúl estaba en el campo de batalla, tenía que matar al rey, tenía que matar a todos los hombres y a todas las mujeres y a todos los niños y a todos los animales. Pero cuando estaba en el campo ejecutando la orden, dijo: esa vaca está como muy gorda, ¿no? Las ovejas, da como lástima matarlas. A Jehová le gustan los sacrificios, ¿no? Entonces escojamos estas más gordas y yo las voy a sacrificar a Jehová. De todas formas, a él le agradan los sacrificios, a él le agrada el cebo, a él le agrada la grasa y las vamos a quemar en sacrificio. Y si viene el profeta, pues yo digo que fue para sacrificarlas a Jehová. Escuche una cosa, si Dios dice que hay que hacerlo, así nos parezca bueno a nuestros ojos. Si Dios dice que quite eso, quítelo eso, aunque le haya costado a usted mucha plata. Si Dios dice que eso no te sirve, aunque a usted le sirva y aunque usted lo vea muy agradable y muy bueno, quítelo. Porque yo creo que nadie sabe más que Dios. Porque yo creo que Dios es el que tiene la última palabra en todas las cosas. Y Él no solo conoce el presente, sino que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Siempre nos va a impedir aquello que nos va a causar un daño. Siempre nos va a impedir y nos va a decir lo que nos va a dañar, pero siempre nos va a decir que hagamos lo que nos conviene a nosotros para un futuro estable. ¿Cuánto bendicen la gloria del Señor? Sin embargo, Saúl comete la locura de desobedecer. Cuando llega el profeta, escuchamos la reprensión. El profeta le dice: hiciste lo que se le encomendó. Dijo: todo lo he hecho para Jehová. Cuando brama la vaca, las ovejas balan, los animales aúllan. Y le dice el profeta: ¿y qué es lo que yo oigo? Nótese, no tuvo carácter de decir fui yo. ¿Sabe qué dijo? El pueblo. ¿Cuántas veces los predicadores cambiamos la enseñanza porque nos da temor por el pueblo? ¿Cuántos predicadores han vendido los mensajes porque por el temor a quedar solos? Y yo no estoy diciendo que maltratemos al pueblo. Yo no estoy diciendo que golpeemos al pueblo. El pueblo, cuando se le da la palabra genuina, el pueblo ama la palabra genuina. Y cuando el pueblo recibe la palabra pura, el pueblo ama al predicador que predique la palabra pura. Y el líder llamado Saúl no fue responsable. Podría haber hecho un acto de responsabilidad, podría haber manifestado un acto de sencillez, un acto de humildad y humillarse y decirle al profeta: perdóname, pídale perdón a Dios porque he cometido un error. Pero ¿sabe qué dijo? El responsable es el pueblo. El pueblo fue el que los trajo. Pero mire, es que el pueblo no hace nada sin que el rey lo permita. Y el pueblo lo que hacía era obedecer órdenes del rey. Lo cierto fue que ese fue el acabose del reinado de Saúl. Lamentablemente, amada iglesia, lamentablemente, la vida de Saúl empezó a formar una sombra muy oscura sobre su descendencia. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice: el alma que pecare morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo, sino que la justicia será sobre el justo y la iniquidad será sobre el malo. En otras palabras, la Biblia no enseña
que los pecados de los padres los recojan los hijos, ni los responsables de los pecados de los hijos los recojan los padres. En otras palabras, si el papá peca, el papá sufre y el papá es el que lleva el castigo. Si el hijo peca, el hijo es el que sufre. Esto no se hereda como las deudas terrenales. Sin embargo, la sombra de nuestra justicia, la sombra de nuestro pecado, la sombra de nuestra iniquidad o la sombra de nuestra justicia puede arropar la descendencia, para bien o para mal. Y eso fue lo que ocurrió en la vida del rey Saúl. Saúl tuvo varios hijos, pero lamentablemente Saúl, en vez de encargarse, en vez de sembrarles lo que él quería que su descendencia recogiera, sí se encargó, pero no con los principios divinos, sino con su mal proceder. Porque empezó, después de que el rey, el jovencito David, amado hermano, hizo la hazaña de matar al gigante Goliat, empezó una persecución, una carnicería contra el joven David, y empezó a perseguirlo de un lugar a otro de tal manera que lo desesperó, lo aburrió, y todo el tiempo de ahí en adelante la vida del rey Saúl cambió de tal forma que arropó las generaciones futuras, de tal forma que arropó su descendencia, y en vez de sembrar el principio, el temor a Dios, lo que hizo fue que un espíritu de envidia, un espíritu de celos se apoderó del rey Saúl y toda su descendencia fue contaminada. Tengamos cuidado nosotros como padres, cuando seamos tentados, seamos heridos, seamos lastimados, tengamos cuidado de no contaminar a nuestros hijos y no meterlos en nuestros problemas. Porque muchas veces los problemas son de papá, pero los hijos los heredan. Que el vecino de la esquina tenía problemas con mi papá, pero fue con su papá. ¿Usted por qué va a causar un problema? Lamentablemente, el rey Saúl, con su desorden moral, con su desorden espiritual, lo único que dejó hundida a su descendencia fue en un espíritu de envidia, fue en un espíritu de celos. Toda su descendencia quedó contaminada de los celos que él manifestó contra el joven David, de la envidia, de la persecución. Toda su descendencia quedó impregnada de ese olor, quedó impregnada de esa situación. Pero no solo eso, amada iglesia, Saúl también indujo a su descendencia a consultar a los brujos, a los hechiceros. Porque como Saúl desobedece a Dios, ya Dios no le hablaba, porque Dios no le habla al desobediente, porque el desobediente no está en capacidad de discernir la voz de Dios. El rebelde no está en capacidad, porque la rebeldía se apodera del corazón, y el rebelde lo que está es en oposición contra Dios. Por eso es que hay que tener cuidado de la rebeldía, hay que tener cuidado de la desobediencia. Si en algún momento la desobediencia ha tocado en nuestro corazón, la rebeldía ha tocado en nuestro corazón, lo mejor para seguir oyendo la voz de Dios, tenemos que humillarnos y pedirle misericordia a Dios, para que no se obstruya la comunicación entre Dios y nosotros, y poder seguir manteniendo esa línea directa entre el cielo y la tierra. Pero Saúl se rebela contra Dios. Saúl se levanta contra Dios, y como no le respondía a Dios ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumín, ni por profeta, porque ya el profeta había muerto. Al profeta que nunca le escuchó en vida y nunca le obedeció en vida, cuando muere el profeta, ahí sí lo quiere buscar. ¿Qué cosa, no? A veces cuando tenemos la prédica, el pastor que nos predica no lo amamos, pero cuando desaparece sí lo amamos. ¿Para qué? Es como el hijo que llora en el cajón del padre, viéndolo ahí muerto en el cajón, y lo llora y le dice: papito, te amo mucho. Dígaselo en vida, mi hermano, dígaselo en vida. No se lo diga después de muerto no lo oye, no lo ve. Hay gente que después de muerto llevan esas coronas de 100,000, 200,000, 300,000. Mira, llévele flores ahorita que él las puede ver. Y ese fue el problema del rey Saúl. Dejó una descendencia hundida en la envidia, hundida en los celos, hundida en la rebeldía y hundida en la brujería. Si Dios no le contestaba a Saúl, ¿él por qué tenía que buscar otro medio? Si Dios no te contesta a ti, no tienes que buscar otro medio. Tienes que examinarte primero. ¿Por qué Dios no te contesta? Si Dios no te habla a ti,
ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim, y te acuestas día y noche para ver si en sueños le habla. Y no le habla ni en sueños. Escudriñese primero. No vayas a donde el brujo, no vayas a donde le leen las cartas, no vayas a donde le leen la bola de cristal, no vayas a donde le leen la ceniza de cigarrillo, no vayas a ninguna parte de eso, porque si Dios no le habla y le llega a hablar a alguno de esos otros medios, hermano, no será Dios. Grábese eso. Si Dios no le habla, y si le habla el brujo, si le habla el hechicero, no es Dios. Cosa diferente fue en la vida de Saúl, en la vida de David, perdón. Cosa diferente fue en los descendientes de David. Por eso hice un paralelo entre la vida de Saúl y la vida de David. ¿Quién fue David? David se le conoce como el dulce cantor de Israel. Fue un muchacho que desde muy niño aprendió lo que era depender de Dios. Fue un muchacho que desde muy niño nunca se recostaba en sus hermanos mayores. Porque todos tenemos la facultad de depender, aún desde pequeños, directamente de Dios. Sin subestimar a los hermanos, sin subestimar a la ayuda paterna, sin subestimar a la ayuda materna. Pero podemos tener la facultad desde muy pequeños a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará, a Él sea la gloria. Cuando ocurre algo en la vida de mis hijas, cuando ocurre algo en la vida de mis nietos y los veo con la cara larga trapeando el piso, les digo: ¿qué pasó? No me pagaron, me robaron. Les digo: venga, se sientan acá y les cuento mi historia. A mí me han robado, me han maltratado, me han humillado, me han calumniado, me han vituperado, y ganas me han sobrado de actuar por mi propia mano. Pero yo espero en Dios. Y yo confío en Dios, y más temprano que tarde veo al Dios de los cielos obrar a favor de mi vida. Aleluya. Por eso la palabra de Dios nos decía que nos dice que cuando Cristo estaba siendo vituperado, golpeado, Él encomendaba su causa al que juzga todas las cosas. Mire, si está siendo vituperado, si está siendo calumniado, si está siendo perseguido, si le han robado, si lo han maltratado, no tome justicia por su propia mano. El Dios de los justos te va a defender, y el Dios de los justos te va a levantar, y el Dios de los justos te va a poner por cabeza y no por cola. Confía. Este salmo dice: confía, confía en Él y Él hará. Hay más de 8 veces repetida la palabra: y habitarás en tierra, en la tierra que Jehová tu Dios te da. El rey David sabe que le enseñó a su descendencia y a su pueblo que Jehová es su pastor. En nuestros hogares ocurren fenómenos. ¿Cuáles fenómenos? A veces no hay plata. Eso es muy seguido, ¿no? Muy común. A veces no hay plata. Y decimos: ¿y de dónde saco? ¿Qué hago yo? Es una buena oportunidad para que el cielo se manifieste. Es una buena oportunidad para Dios hacer un milagro. Es una buena oportunidad para que Dios obre. Es una buena oportunidad para que Dios se mueva. Es una buena oportunidad para que Dios meta su mano y cumpla su palabra. Porque cuando hay plata, no dependemos de Dios. ¿Sabe qué decimos? Vaya, saquen allá la caja. Vaya, saquen allá el bolsillo. Vaya, allá en la cartera tengo un billete, ¿cierto que decimos así? Allá en la cartera, vaya, pague el recibo del agua, vaya, pague el recibo de la luz. Y el esposo le dice a la mujer: vaya, allá en la cartera tengo una platica, lo que estaba ahorrando me tocó sacarlo, pero vaya. Pero cuando no hay nada, la escena está lista para un milagro. Cuando no hay nada que comer, cuando no hay nada, amado hermano, el lugar está listo para que Dios se glorifique y cumpla su palabra. Así que cuando pases por necesidades, pase por situaciones, pase por dificultades de cualquier índole, económico, emocional, espiritual, laboral, no se preocupe. Jehová es su pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Mire, yo he visto a Dios obrar muchas veces. Nosotros los pastores no dependemos sino de Dios. Y Dios en su misericordia es tan bueno
que ya conocemos cómo Dios trabaja. Ya conocemos cómo Dios labora, cómo Dios obra a favor de la iglesia, a favor del pueblo. Entonces, David le enseñó al pueblo de Israel cosa diferente a lo que le enseñó Saúl. Y David le enseñó 3 principios. Primero, que Jehová era su pastor. Segundo, le enseñó a perdonar al pueblo. Padre de familia, enseñémosle a nuestra descendencia a perdonar. Desde muy pequeñitos los niños nos dan quejas. Cuando no están estudiando, el hijo del vecino le golpea y le rompe la nariz al niño. Y eso seguro que uno de papás se le hierve la sangre, se le calienta las venas. Y uno se calienta las venas y el niño al ratito está frío, otra vez contento con el chiquitito que le reventó la nariz. Y uno es el que queda envenenado como adulto. Llegan del colegio dando quejas. Y las quejas es para no volver a estudiar. Sacan unas historietas tan fantasiosas, tan raras, que me robaron, que vi al diablo, que la profesora me la tiene dedicada, que me la gané. Y uno se envenena. Y uno le cree, uno de padre le cree todo lo que los hijos le dicen, así sean mentiras. Y ahí es donde uno tiene que saber manejar el asunto. Amén. Y de usted depende. Usted es un adulto. Por eso su papá, si tenga 18 años, pero es el papá de chueco. Entonces ahí es donde usted tiene que saber manejar los sentimientos y no guardar rencor ni con el pequeño, ni con fulano, ni con los papás del fulano, sino decirle: papito, confiemos en Dios, perdonemos y dejemos que las cosas sigan su rumbo. Pero si usted dice: espere, me encuentro con los papás de chueco y verá quién soy yo, pues el chico detrás dice: pues yo también, y se va con el palo y la escoba. Y lo que estamos es dañando la descendencia futura. Lo que estamos es sembrando odio en el corazón de ellos. Lo que estamos es alimentando un ego que no sirve para nada. ¿Cuántos quedan en sillas de ruedas? ¿Cuántos quedan muertos? ¿Cuántos quedan tendidos en la carretera? Chicos que apenas estrenaron cédula quedan tendidos en la carretera. ¿Cuántas niñas quedan abandonadas, embarazadas? ¿Cuántas personas quedan tiradas en la calle que no deberían quedar como quedan, hermano? Pero todo porque no hay una sombra maternal ni una sombra paternal que quiere que las generaciones, las descendencias crezcan dependiendo y perdonando directamente de Dios, como Jesucristo dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A veces uno de papá tiene que pasar esas papas calientes y tiene que atragantarse uno de lo que ocurre alrededor con tal de darle una enseñanza práctica a los muchachos. Con tal de darle una enseñanza práctica. Cualquiera sea la situación que pueda usted estar pasando, cualquiera sea la situación que pueda estar enfrentando, no tome venganza por su propia mano. David enseñó a su generación a perdonar. También, el último punto que quiero decirle, David también enseñó su pasión, su amor, su pasión por la obra de Dios acá en la tierra. David fue el hombre que antes de morir, él quería construirle templo a Jehová. ¿Recuerda? Pero Dios le dijo: no te permito que me construyas templo porque tú estás llena las manos de sangre. Y no me permito que tú construyas templo. Lo va a construir tu hijo Salomón, que sale de tus lomos. Pero David dejó los planos, dejó las medidas. Y no solo los planos ni las medidas, sino que David dejó todo el capital económico que se pudiera gastar. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, efectivo para las cosas que se necesitaran. Y dijo: y de mi tesoro particular, porque tengo mi afecto para la casa de Dios, voy a donar tanto. Qué bonito cuando un padre le enseña a su hijo o a su hija también el amor por las cosas de Dios. Qué bonito cuando un niño diezma 1,000 pesitos. Qué bonito cuando un niño ofrenda 1,000 pesitos. Qué bonito cuando un niño ofrenda una monedita. Eso viene porque papá o mamá le está enseñando eso a él. El día de mañana
esa descendencia cuando crezca tendrá su amor por la casa, la pasión por la casa de Dios. Amada iglesia, ya para terminar quiero decirte algo. ¿Qué estamos enseñándole a nuestras generaciones? ¿Qué estamos enseñándole a nuestra descendencia? Hay dos caminos que podemos enseñarle. El camino que le enseñó David a su descendencia, el camino del odio, el camino de la venganza, el camino de los celos, el camino de la envidia, el camino de la hechicería, el camino de la brujería. O le podemos enseñar el camino que David le enseñó a su descendencia. El camino del perdón, el camino de que Dios es su pastor. Y en realidad puede que usted como padre tenga cómo darle de comer, darle de vestir a sus hijos, pero enséñeles a depender de que Jehová es el pastor. Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Enséñele, aunque usted tenga, para darle, haga con su hijo y dígale, vamos a hacer una oración que papito Dios nos supla. Hágalo y verá que ese muchacho, esa muchacha va a aprender en días futuros, no muy lejanos, a depender directamente de Dios. Que Dios te bendiga y que podamos cumplir con ese compromiso de enseñarle a nuestra descendencia ese camino de los justos, no el camino de los malos. Dios te bendiga. Colócate de pie.